Entonces, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Repito, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por este mes que nos has dado, de poder acercarnos una vez más, oh Dios, a lo que tú has hecho en tu historia, de volvernos a dar este libro inspirado por tu Espíritu Santo, de entregarnos una vez más la fe dada a los santos, al mostrarnos la verdad, a mostrarnos a Cristo, al mostrarnos en Él gracia, y hacernos ver solamente que la salvación está en Él. No hay otro nombre, no hay otro mediador dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y este es Jesucristo. Y ahora te rogamos, oh Dios, que nos permitas concluir en estas 5 semanas lo que a ti, oh Dios, te llama la atención, tu propósito, tu gloria, tu motivación única. Es que tú en todas las cosas que haces seas glorificado. Ayuda al predicador en su debilidad, caída. Dale gracias, Señor, como también tu pueblo pueda, Dios, beneficiarse, que tu pueblo pueda recibir tu palabra que ellos necesitan para darte gloria, Señor, en todo lo que ellos hacen. Gracias te damos, esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Solo a Dios la gloria, o como también conocido en el latín, soli Deo gloria. Este fue el grito de batalla de la Reforma. ¿Y por qué digo? Eso es lo que quiero en esta noche que podamos ver. Tiene que ver con la supremacía de Dios en todas las cosas. Incluye teología, incluye la vida de las personas. Así que cuando alguien se acerca a estudiar teología, cuando alguien se acerca a testificar o ser un testigo de Cristo, que es su vida, tiene que ser para la gloria de Dios. Este fue el grito, como dije, de batalla de la Reforma. Hablo de verdad. Y el texto que hemos leído nos lleva o nos inclina a que podamos ver incluso de manera general en las cosas más pequeñas, como comer, como beber, puede ser una gaseosa, o comer algo ligero que tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y añade a eso el texto: o hacéis otra cosa, o hacéis otra cosa. Incluye lo que haces en la iglesia, incluye lo que puedes hacer en tu trabajo, incluye las relaciones, ¿no? de amistad, tu relación laboral, incluye tus oraciones, incluye cuando lees la Biblia, incluye tus finanzas, incluye el matrimonio, incluye noviazgo. Todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Tal vez no es necesario orar por un vaso de gaseosa. Incluye la gloria de Dios. Dice, ya sea que comas o bebas. Eso quiere decir que si tomas un vaso de gaseosa, un vaso de naranja, de jugo, puedes dar gloria a Dios. Eso dice el texto. Y con esto quiero empezar diciendo: Dios tomó, hermanos, de su voluntad crearte.
Dios de su voluntad te ha salvado y Dios de su voluntad te santifica al final para que Él reciba toda la gloria. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Hoy vamos a terminar en estas 5 semanas que hemos estudiado. Octubre tiene 5 semanas y creo que es el único mes del año que tiene 5 semanas. Nos ha dado el tiempo para poder entrar. Esta iglesia tiene 1 año o va a cumplir 1 año, y en este año poder al menos entrar un poco más en el conocimiento de la fe reformada. No para, hermanos, jactarnos por un honor, por un título o por algo que ha pasado en la historia, simplemente para que podamos ver a este Dios singular, a este Dios único, que no puede ser reemplazado, a este Dios único que no puede, hermanos, de otra manera hacerse ver, que nada más que es por su nombre. Él dice: mi gloria no lo voy a dar a nadie. ¿Y quién, hermanos, le puede robar la gloria a Dios? El hombre ha intentado eso, pero no va a poder nunca. Hoy vamos a terminar estas 5 solas o estos 5 principios bíblicos que proveyó, ¿no?, la base para el inicio de la reforma con la iglesia hace 500 años. 2 días y se cumplen 500 años. Hoy estoy en el mes de la reforma, pero usted es testigo. Tal vez no lleguemos a los 600, pero Dios usó a hombres comunes, a hombres como vamos a mencionar dentro de un momento. Pero retrocediendo, Jesús usó hombres y mujeres para traer un avivamiento desde el corazón, para traer una reforma desde el corazón. Y cuando Dios usó a estos hombres, hermanos, sacudieron Europa, por decir, todo alrededor donde la gente estaban siendo testigos de lo que estaba pasando en esa época o el siglo XVI. Y solamente ellos podían decir: Soli Deo Gloria. En otras palabras, nosotros no hicimos nada. ¿Por qué? Porque reconocían que Dios estaba obrando en ellos. Este es el último principio de las 5 solas, Soli Deo Gloria, y es el fundamento o la clave para entender todas las demás solas. Los reformadores descubrieron eso. Descubrieron eso, hermanos, que es el fundamento de todas las cosas. Todo lo que sucede, todo, hermanos, como dije, incluye tu creación, incluye tu salvación, incluye tu santificación. Esto es tu vida cristiana. Todo lo que Dios hace y manda que nosotros hagamos debería ser hecho para la gloria de Dios. Porque a veces, hermanos, en las iglesias, o tu vida, o cualquier otro hermano que pueda estar en otra iglesia, se hace preguntas como esto: ¿por qué estoy aquí? Eso tiene que ver con un propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando o viviendo este momento? ¿Por qué nací aquí en Perú? ¿Para cuál propósito? Los reformadores descubrieron esto, lo que la Biblia dice: fueron creados para dar gloria a Dios. Fueron creados para que Dios se mostrase en sus vidas. Entonces, hasta que el hombre no descanse, hasta que el hombre no se encuentre con su Hacedor, no hay propósito de vida. Por eso cuando se preguntan: ¿por qué estoy aquí?, vacío, no hay respuesta. Entonces, son preguntas que uno se hace, y la Biblia da respuesta a estas preguntas sencillísimas. Diríamos a esto: naciste, vives y estás aquí para dar gloria a Dios. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe, así
Es esto, en resumen, toda tu vida. Pareciera hablar fácil, sí, hermanos, pero cuando hablamos del contenido de gloria, es muy pesado. No es fácil solamente al decir gloria a Dios, ¿no? Y ya, tiene que ver con nuestras vidas. Jesús lo expresó, que ustedes son la luz del mundo. Ustedes van a reflejar la gloria de aquel que los envía. Eso incluye nuestra vida, hermanos. Es la razón de nuestra creación, para empezar. Es la razón de nuestra salvación y es la razón de nuestra vida diaria. Absolutamente todo es para la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa 1 Corintios 10:31? ¿Qué significa la gloria de Dios? Nos preguntamos, ¿y qué significa hacer todo para su gloria? Cito las palabras de un comentarista, dice: hacemos todas las cosas para la gloria de Dios cuando la excelencia de los atributos de Dios brilla por medio de nuestras acciones, para que los hombres puedan verla. Y creo que tiene razón este hermano, que escribe. Hacemos todas las cosas para que el nombre de Dios brille en todas esas cosas. Y así los hombres vean, dice. Hay algo que tenemos en nuestro computador, PC, portátil o celular, tablet, todo dispositivo que puede existir, un icono, ¿verdad? Un icono. Y ese icono representa todo lo que hay dentro, ahí. Por decir, nosotros somos ese icono, hermanos. Nosotros somos ese icono que representamos la imagen de Dios, la santidad de Dios, la luz de Dios. Y esa es la gloria de Dios, porque tiene que ver con lo que Dios es. Cuando la gente dice, mira, ahí un cristiano, ahí anda un ícono, ahí alguien que está reflejando la gloria de Dios. La Reforma, hermanos, recuperó el Evangelio. El Evangelio centrado en las tradiciones, o en el autosoterismo, a través de estos hombres como Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Tyndale. Ellos recuperaron el Evangelio de la gracia de Dios. Pero en todo esto, la Reforma descubrió, como dije un momento atrás, algo fundamental, que el Evangelio es la motivación de Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Qué buscaba Dios detrás de todo eso? De todo lo que Dios estaba haciendo, incluido el Evangelio. Era su honor, hermanos, su nombre, su fama. Él no comparte su gloria con nadie. Y los reformados descubrieron eso, la motivación de Dios es eso. De ahí que este principio se levanta. Los reformadores intentaron, como algunos dicen, capturar el corazón de los problemas, pero simplemente lo pusieron en este eslogan, o este principio de Soli Deo Gloria, y todo gira alrededor. Estos lemas, ¿no?, lo que hemos ido viendo, eslogan, yo lo digo, formaron el núcleo de la teología de la Reforma protestante. Y eso les incluyó a tener una división con Roma. Eso les llevó a separarse. Y hemos ido viendo en estas semanas. Partieron de sola escritura. Eso implicaba, hermanos, lo que hemos visto esta semana, como sola fide, sola gratia, solo Christos. Y hoy estamos con la quinta sola. Y esta sola, hermanos, transmite la verdad más fundamental del Evangelio. De un momento dije, la Reforma recuperó el Evangelio. Ahora estoy diciendo
que esta verdad transmite lo que es más fundamental para el Evangelio, lo que Dios, hermanos, está haciendo. La palabra de Dios dice que su celo lo consume, su gloria, hermanos, que no debe ser pisoteada, lo consume a Dios en todo lo que hace, porque todo lo que Dios hace es justo, recto. Le consume, a Dios le apasiona, y eso descubrieron o capturaron los reformadores. Y nosotros tenemos que imitar también la fe de aquellos. Y no hay, hermanos, otra verdad. Si usted toma esta creencia o esta afirmación y se apodera de esta sola, de corazón, de mente, entonces estás en la verdad, estás en la fe reformada, y al final eso es solideo gloria. Con esto yo quiero algunas cosas aclarar que los reformadores también en su época aclararon, y nos unimos a ellos. Reafirmamos, hermanos, que la salvación procede solo de Dios para su gloria y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. Esto lo tuvieron claro los hermanos en el pasado y nosotros lo estamos reafirmando. La salvación es en Cristo Jesús. La salvación es el plan glorioso, eterno de Dios. Hablamos hace 2 semanas, la semana pasada, de solo Cristo. Él es el mediador. Y la salvación es en Él, hermanos. No fue una idea, dijimos, de Pedro. El evangelio que Pablo predicaba no fue una ingeniosidad del apóstol. Proviene de Dios. Y al final es realizada por Él, para que los hombres le honren y le glorifiquen. Segundo, aclaración a esto. Negamos, hermanos, ahora no reafirmamos, ahora negamos que Dios se le puede glorificar cuando no se adora como debe ser. Esto incluye, hermanos, entretenimientos. Muchas iglesias hoy están envueltos, en vez de adoración, están solamente entreteniéndose. Es peligroso esto para la vida del creyente. No estamos para exaltar nombres, ni hombres, ni iglesias, ni credos. Inclusive hoy lo que se ve en estos lugares es demasiados espectáculos, demostraciones de poder, donde solamente el nombre de Dios queda a un lado o simplemente se desplaza. ¿Y dónde quedó la gloria de Dios? Por eso algunos afirman, Dios los ha abandonado, o Dios ya no está ahí, y ellos nunca lo supieron o no lo saben. Icabod, la gloria de Dios se fue. Este mundo demanda esas cosas. Nosotros negamos, hermanos, que a Dios se le puede honrar así. Tercero, aclaración. La confesión o esta confesión de nuestra iglesia de fe bautista de 1689 reafirma esta posición. Dice: Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Y fíjese lo que sigue: que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su gloria.
Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Reafirmamos como iglesia. Otra aclaración a la iglesia. Es preciso, hermanos, que Dios tenga supremacía en esta iglesia. Donde se invoca el nombre de Dios, Dios debe ser el centro de todo lo que se hace. Esta iglesia tiene que tener claro esto, hermanos. Todo lo que hacemos, todo, la adoración, la predicación, tu servicio, cualquier servicio, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. 1 Timoteo 1:17, usted puede buscar en su Biblia. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia tiene que tener esto claro, hermanos. No competimos con ninguna iglesia. Probablemente esas iglesias son mejores que nosotros por la calidad de sus pastores, por la calidad de sus miembros, por la calidad de los instrumentos que puedan tener. No, hermanos. Dios ve, hermanos, la motivación, ¿por qué lo hacen? Por eso es preciso, hermano, retornar, que Cristo esté en esta iglesia y que Cristo no sea desplazado como se ve en las iglesias en Apocalipsis. Que Cristo no tenga que demandar, hermanos, un día o ahora de nosotros algo. Y si Dios dijera, hermanos, ay de nosotros, es lo que se ve en Apocalipsis. Solo se habla de dos iglesias ahí bien. Pero Dios tiene una queja de las 5 restantes. Entonces, solo los reformadores pudieron decir soli Deo gloria. En otras palabras, a Dios sea la gloria. En otras palabras, añado, el bien principal que Dios busca. Mucho se habla en estos tiempos de estar apasionado por el Evangelio o estar apasionado por Dios. Y no niego, hermanos, no niego eso. Esa pasión debe ser un afecto sincero, un afecto santo por las cosas de Dios. Es el celo de Dios que muchas veces le consume a uno. Y cuando ve algo en una iglesia y no le gusta, o cuando ve, el pecado en una iglesia, el celo le consume a ese hermano. Eso le duele, le molesta. Y hace cualquier cosa, hermanos, muchas veces, para que no se repita eso. Por eso nosotros solamente advertimos de la misma manera. Quiero decir, la pasión del corazón de Dios debe ser nuestra pasión. Dios, dijimos, tiene una motivación. Dios está apasionado en que su reino se establezca, en que su reino venga. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Esa es la pasión de Dios, hermanos. Que la voluntad de Dios se cumpla por medio de vasos como nosotros. Cuando pensamos correctamente acerca de Dios,
Cuando pensamos que debemos adorar como Dios quiere ser adorado. Cuando pensamos en que nuestra teología dignifica a Dios. Cuando nuestras vidas verdaderamente están moldeadas por la verdad, por la piedad. Solamente entonces Dios, hermanos, recibe la gloria. Ahí dice comer y beber. Pero si el texto estuviera, o si usted pudiera editar, ¿no?, que incluyera la iglesia, ya sea que comas o bebas, o cuando vas a la casa del Señor, o cuando congregas, tal vez habría más respeto, ¿no?, más temor, más reverente a aquellos que leen ese pasaje. No es, hermanos, por venir. Uno se prepara de días antes, o incluso durante la semana, para que llegue el domingo. Incluye tu vestido, tu cabeza, hermanos. Ese día tú entregas tu capacidad, entregas tu corazón. Dios, hermanos, se apasiona por esas cosas. Y cuando esa es nuestra pasión, Dios es glorificado, sea personalmente, sea como iglesia, sea como familia. Nuestro texto de hoy, allí en 1 Corintios 10:31, que hemos leído, es muy conocido. Es un texto muy general en cuanto de cómo podemos dar toda la gloria a Dios. Aquí en el contexto de este capítulo Dios enfatiza de la comida, la bebida. Y hoy vamos, tal vez en la parte final y conclusión, voy a tomar algunas aplicaciones que tienen que ver con comida y bebida y otras cosas. Pero ¿qué dice, no? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Es muy general. Pero si fuera específico, hermanos, si fuera particular, sería imperativo, sería una orden. Y el no hacerlo sería desobediencia, y eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, tomando este versículo como principio bíblico para hablar de solideo gloria, para poder pensar, para poder glorificar a Dios, vamos a ver en cuatro verdades que tengo aquí. El primero es esto. Todo esto como introducción, con un poco de historia para entrar primero. La esencia de Dios, o la esencia de la gloria de Dios y el pecado. La esencia de la gloria de Dios y el pecado. Y añado pecado. Y quiero que eso lo vamos a ir descubriendo, ya que también es un mensaje dirigido para todos. La gloria de Dios, ¿no? O la esencia de la gloria de Dios. Esto, hermanos, tiene que ver con una frase que a menudo el evangélico, el cristiano, lo utiliza en conversaciones cristianas. La predicación, la enseñanza, ya dijimos, tiene que ver con la gloria de Dios. Se nos dice, por ejemplo, que vivamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Se nos dice, que adoremos o que cantemos para la gloria de Dios. Hay un himno: me gloriaré en mi Redentor. Oramos para que Dios obtenga toda la gloria. Y decimos, ¿no?, al final Dios obtendrá su gloria en esta situación donde yo estoy. Y cosas que se puede añadir eso. Son términos, ¿no?, que siempre va a estar en nosotros. Entonces, vuelvo a preguntar lo que en la introducción dije: ¿qué significa realmente la gloria de Dios? El significado, hermanos, bíblico y esencial es que la gloria de Dios es quién es Él. No solamente es un
un término, una oración, una frase, un eslogan, sino quién es Él. La gloria de Dios trata de eso, hermanos, de quién es Dios. Cuando Dios está obrando en nombre de su gloria, o cuando Dios está demostrando su gloria, lo que hace Él es hacerse conocer. Nada más. Cuando un equipo, una selección de fútbol campeona, se busca a los héroes. Y probablemente uno de ellos va a ser el entrenador y buscan al mejor jugador. Esos son los héroes. Ellos se están dando a conocer, pues de la misma manera. Tomo lo secular, no para espiritualizar, pero sí para ilustrar, de que cuando Dios hace las cosas que hace por medio de su iglesia, es para hacerse conocer. Tiene que ver con su nombre, tiene que ver con quién es. Así Dios recibe la gloria, hermanos. Así Dios se manifiesta. Y significa esto para que la gente pueda conocer más de Él en su carácter, en su naturaleza, en sus atributos. Si tú ves Dios salvando, ves un atributo de Dios, ¿verdad? O muchos. Su gracia, su misericordia, su justicia, su amor, su soberanía. Y puedes ir encontrando, hermanos, a un Dios ahí. Cuando Dios está ejerciendo cualquier cosa, moviendo, hermanos, Dios está mostrándose para que Él pueda ser elogiado. Nada más. Personalmente, hermanos, glorificar a Dios significa también que Dios se revela. Se revela. Ahorita vamos a ver en la creación. Estoy diciendo, en los hechos más comunes, Dios estaba mostrando su gloria por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros afectos, cuando vivimos el día a día. Eso es seguir a Cristo. No solamente, como dije, es un eslogan sencillo. A lo largo de la historia, en las Escrituras, hay mucha manifestación de esto, de lo que estoy diciendo. Y vamos a tomar algunos pasajes para entender la esencia de la gloria de Dios. El término esencia muchas veces usted lo encuentra en teologías o en teologías sistemáticas. Se habla de la esencia de la gloria de Dios. Es quién es Dios, su naturaleza, su ser, lo conocible o lo no conocible. Encontramos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, en la petición de Moisés, antes de que Dios pase, ¿no?, delante de él, antes de que Dios haga una manifestación delante de él, antes de que Moisés entre, ¿no?, a la tierra prometida. Moisés le dijo: no, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. En otras palabras, revélate, proclámate delante de nosotros. Eso es lo que encontramos en Éxodo 33. Y Dios le da a Moisés una manifestación física de su gloria pequeñísima. Muchos han buscado querer encontrar palabras para explicar, pero en Éxodo 34, versículos 5 al 7, se ve ahí la esencia de su gloria, en lo que Dios le declaró a Moisés. Vamos a dar lectura de Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahí está el nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La esencia de su gloria.
en lo que Dios le declaró a Moisés. ¿Y cómo se declaró, hermanos? Por su nombre, por sus atributos. Así se presentó. Y al final sabemos la respuesta también, ¿no? Moisés, nadie puede verme y vivir. Al día siguiente Dios dice, pasó y le mostró un pedacito o la espalda de Dios. Pero eso tiene que ver con Él. Esta es una manifestación de la gloria de Dios que encontramos en las Escrituras. El propósito eterno de Dios es así, hermanos, revelarse a sí mismo. Cuando empezamos esta iglesia, empezamos a estudiar los atributos de Dios y dijimos, tiene que ver con el carácter de Dios, ¿no? Con el carácter de Dios. Y aquí es lo que está en estos pasajes. Sus atributos, su naturaleza. Y hay otro pasaje que quiero citar. A través de Jesús, Dios demostró su gloria perfectamente. Vamos a dar lectura al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Nosotros lo cantamos este pasaje, pero lo voy a leer. Dios demostró su gloria perfectamente en Jesús. Hebreos 1, 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y quién es? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí vemos, hermanos. Si Dios no puede ser visto, en Jesucristo vemos el resplandor, la imagen, la sustancia. Ahí se ha revelado. Encontramos un ejemplo muy claro. A lo largo de la historia esto ha pasado, hermanos, a través de la salvación. Dios muestra quién es entre los pueblos. Cuando ustedes escuchan a alguien se salvó en África, Dios está mostrando su nombre. ¿Quién es? Vemos a Dios ahí, un Dios salvando, un Dios misericordioso. Y así aprendemos a dar gloria a Dios. En los catecismos reformados, usted va a encontrar, si lo lee siempre esto, Dios nos hizo para este fin. Y la pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y concluyendo esta parte de la esencia de la gloria de Dios, en resumen, es quién es Dios, nada más. En contraste a la esencia del pecado, ahora quiero llevar esto. La esencia del pecado, hermanos, es la oposición a la gloria de Dios. El pecado es un ataque a su gloria. Cualquier cosa, hermanos. El pecado es un ataque a su gloria. Cualquier cosa que no va con la voluntad de Dios o con la gloria de Dios, simplemente es un rechazo a este Dios glorioso. Es un ataque a la singularidad distintiva de Dios. Porque Dios es único. Dios es singular. Es un asalto, como algunos dicen, a la santidad de Dios, ¿no? Cuando el hombre se atreve a hacer lo que Dios no ha demandado. Esa es la esencia del pecado. Cada pecado, hermanos, que comete es un ataque de Dios. Es un ataque a Dios, un asalto a su carácter, una negación de su autoridad y un rechazo de su gloria.
El pecado entonces es un rechazo de reconocer a Dios como Dios, porque dijimos su gloria tiene que ver con su nombre. Es deshonrar a Dios, desobedeciendo a Dios. Pero sabemos que la gente no piensa así. No, la gente no piensa así. Ellos piensan de otra manera. Ellos pueden decir, no estoy lastimando a nadie, no he hecho daño a nadie. Pero la verdad es que todos han pecado. En su corazón están atacando a la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando. Es por eso que nosotros hablamos, ¿no?, de la pecaminosidad del hombre. Y solamente ahí habría que ver a esa persona cómo vive. Y ves que ese hombre, su vida no está dando gloria a Dios. Y quiero que veamos quiero que podamos leer algunos versículos en cuanto ahora a la esencia del pecado. Vamos a ir al comienzo de la historia. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucifer pensó que ascendería al lugar donde estaba el Todopoderoso. Él estaba rechazando la singularidad de Dios. En su corazón pensó que podría ser como Dios. Fíjese, hermano, perdió la vista de la gloria de Dios. Eso hizo. Perdió la visión de la gloria de Dios. La rechazó. La imaginó que podría gobernar en lugar de Dios. Nada más. Es obvio, ¿no?, que los ángeles que estaban ahí cayeron, hoy demonios, ¿no?, junto con Satanás. También ellos, hermanos, perdieron esa visión del Dios que les había creado. La rebelión de Lucifer y de los demonios nos muestran, ¿no?, cuán engañados fueron y cuánto hoy puede engañar a nosotros. Génesis capítulo 3. Estamos volviendo al principio de la historia. Génesis capítulo 3, versículos 2 al 5. Ahí tenemos la primera tentación, la primera caída, el primer pecado por hombres. Cuando Satanás tentó ahí a una pareja, Adán y Eva. No solo estaba tratando de hacer pecar a estos dos. Su objetivo en el jardín, hermanos, era mayor que eso. Recuerden, el pecado es un ataque a Dios. Dios había dicho que todo lo que había creado era bueno. Y Satanás quería destruir todo lo que Dios había declarado. Eso es lo que encontramos ahí. Intentaba arruinar, ¿no? Intentaba arruinar algo que reflejaba la gloria de Dios, Adán y Eva. Su creación, hermanos, máxima. Y lo que representaba esa creación era la imagen de Dios. Imagen es un sinónimo, de ícono. Satanás buscaba arruinar algo que reflejaba la gloria de Dios a través, ¿no?, de la tentación. Lo mismo que Satanás utilizó en su caída. Dije, seré como el Altísimo, dice en Isaías. Le dice lo mismo a nuestros primeros padres, serás como Dios. La misma carnada, el mismo cebo, la misma presa. Dijo lo mismo. Una negación a la singularidad de Dios.
La rebelión de Adán nos muestra cómo Satanás trabaja en el mundo. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Satanás probó esta misma táctica ahora con Jesús. Él dice, podemos interpretar, no tienes que ir a la cruz. Puedes hoy, evitar la cruz. En otras palabras, puedes evitar morir. No tienes que seguir el plan del Padre. No tienes que obedecer, no tienes que hacer la voluntad del Padre que quiere salvar a esta gente pecadora. Satanás dice, te puedo dar todos los reinos de este mundo. Jesús hubiera podido demostrar su poder. Jesús podría haber obedecido, pero no estaría siguiendo el plan de Dios. Y con eso estaría negando la voluntad del Padre. Por supuesto, aquí la idea, del diablo era darle la autoridad a Jesús sobre la tierra. Y con esto estaba atacando la gloria de Dios. ¿Quién era Dios? Satanás estaba tratando de ponerse por encima de Dios. Tratando de que Jesús deshonrara al Padre. Como dijimos, el pecado de atacar a Dios es no aceptar su gloria. Salmos 51, versículo 4. Cuando David le dijo a Dios, contra ti solo he pecado. Podemos confundirnos en cuanto a lo que significa esto. Con David ciertamente sabemos que pecó contra Betsabé, la llevó a cometer adulterio, y contra su esposo Urías, a quien había asesinado, y contra Joab, a quien involucró en su traición, y contra la nación de Israel. La imagen que estaba transmitiendo, cómo era Dios. Sin embargo, viendo esa historia, el mandato en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, fuerza, es el mandamiento más grande. El Antiguo Testamento está en Deuteronomio, el Nuevo Testamento está en los Evangelios. En esta semana, un poco estudiando, entonces, cómo glorificamos a Dios. Y no otro texto, hermanos, que este pasaje. Glorificar a Dios, amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, hermanos. Es la única manera. No glorificas teniendo los reinos de este mundo. No glorificas a Dios con un ministerio. Incluso puede ser pastorado. No glorificas a Dios teniendo muchas profesiones. No glorificas a Dios con nada, hermanos, que no solamente cuando amas a Dios con todo tu corazón. Marcos 12 está para tomar los evangelios, versículos 28 al 31. Y tiene que ver, hermanos, todo con el propósito de Dios. No tanto la actividad. Es una cosa para diferenciar también, comprendida en esta semana. Una cosa es la actividad, el activismo, pero otra cosa es el propósito de Dios. Se puede hacer muchas cosas, se puede convertir en una actividad, pero cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, es su propósito para tu vida. Y solamente vas a ser feliz, vas a encontrar sentido a tu vida. Siempre uso la vida de David para ilustrar a veces, Dice que David fue llamado como rey. Su propósito era gobernar una nación. Y David dice, de David se dice en el libro de los Hechos, cuando David murió y se cumplió el propósito de Dios, entonces recién murió. Antes no murió. El Hijo del Hombre, Jesucristo, solamente 3 años y medio para cumplir la voluntad del Padre.
Empezó a los 30 años. 3 años para cumplir el propósito por el cual Dios la había enviado a este mundo. Suficiente. Ya no era digno de este mundo. Entonces, volviendo, nada más para considerar cómo glorificamos a Dios cuando estamos centrados en la voluntad de Dios, que tiene que ver con su propósito, pero también como el texto dice, cuando amas con todo tu corazón, hermanos. El pecado es un ataque al eterno propósito de Dios. Tengo otra definición. El pecado es un ataque al eterno propósito de Dios. Esto, hermanos, no es una negación de la verdad. Hoy vemos, por ejemplo, el mundo ve el pecado a la ligera, pero el pecado, volviendo a definir, es un ataque a la gloria de Dios. Dios está en todas partes. Muchos pueden decir, no, Dios no está aquí. La gente sigue otra dirección, la gente sigue lo que el diablo les dice. Muchos siguen su propia concupiscencia, su propia naturaleza. Al final, hermanos, lo que el hombre quiere es libertad, lo que el hombre quiere es autonomía. Por eso dije, el pecado es un ataque al eterno propósito de Dios. La gente piensa que está ejerciendo su libertad. Eso es lo que la gente piensa. Cuando tú le hablas y te dicen, tú no me puedes decir qué hacer. Están declarando su autonomía, pero también están declarando su esclavitud. Ya es una libertad con atadura. Están exponiendo su esclavitud. Eso, hermano, se convierte en un desafío a Dios, directamente, engañoso. Por ejemplo, las personas adictas, ¿qué libertad pueden hablar? No pueden, no tienen libertad, ni siquiera saben qué es libertad. Y nunca lo reconocen. A veces yo siempre, así de manera jocosa, hablo, no culpes al diablo por todas las cosas. No hay necesidad de que los demonios te persigan cuando estás siguiendo solamente tu concupiscencia o estás siguiendo el ejemplo de Satanás de oponerte a Dios. Simplemente porque las personas, hermanos, no han doblado su rodilla ante Jesucristo y creen en la mentira del diablo. Y eso es robar la gloria a Dios. Ellos, como dije, pueden ser autónomos, ególatras. Simplemente el yo, eso es todo para ellos. El otro no importa. Y hacen caso a sus pasiones, a sus instintos, a lo bueno llaman malo. No lo ven así, están fuera del orden de Dios. Y eso es, dijimos, un asalto a la santidad de Dios. Y viven engañados, viven promoviendo males, inventando males. En sus corazones odian a Dios. Eso es lo que somos, o es lo que es el hombre en su estado pecaminoso. La gente puede tal vez no pensarlo así, obvio, porque nunca van a estar de acuerdo. Y toda la raza humana, hermanos, desde Adán hasta la última criatura, salvo que si Cristo no lo encuentre, va a estar en ese estado, en oposición a Dios. Romanos 5:10 habla que son enemigos de Dios. Ese es el estado, está en un ataque contra la gloria de Dios. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios. Y el pecado, dijimos siempre, es dejar de glorificar a Dios. Y con esto quiero algunas cosas añadir eso. Las falsas religiones y las creencias son un ataque a la gloria de Dios y a su nombre. Eso es lo que está pasando, hermanos. Todo lo que Satanás está levantando es nada más para atacar a Dios. Por ejemplo, los ateos dicen no hay Dios.
Los proponentes de la nueva era dicen que eres Dios. Los politeístas dicen que hay muchos dioses. Los panteístas dicen que todo es Dios. Los panenteístas dicen que Dios está en todos. Estos niegan el lugar único de Dios. Ahora, los judíos, por ejemplo, son monoteístas, ¿no? Creen en un Dios, pero niegan a Cristo. Niegan a Cristo, quien perfectamente muestra la gloria de Dios. Los musulmanes también son monoteístas, pero también niegan los reclamos exclusivos de la obra expiatoria de Cristo, por más que sean monoteístas. Su Dios de ellos no requiere el 100% de su santidad en sus vidas. Por eso ellos pueden ser inmorales, pueden casarse con las mujeres que quieren. Y si fuera posible asesinar, no necesitan la santidad para encontrar salvación, la cual es una negación a la gloria de Dios. Y Roma también lo hace. La tradición. Hemos visto los sacramentos, las indulgencias y todo lo que inventa, hermanos, imágenes. Todo lo que hace Roma, hermanos. Y nosotros debiéramos decir, aquellos que en ese entonces llevaron la reforma, denunciaron todo eso, hermanos. Y nosotros también lo hicimos. Ellos no son iglesia. Roma es una iglesia falsa. Es una iglesia falsa. Y aquí, hermanos, ¿y cómo Dios soluciona esto? ¿Cómo Dios vindica su gloria? ¿O cuál es el remedio para todo esto? ¿Cuál es la respuesta para todo esto? Todo lo que ha ido aconteciendo estos años. Lo que Dios está haciendo en la salvación es vindicar su gloria, hermanos, nada más. De tal manera que al final cada hombre reconozca su culpabilidad, su pecaminosidad. Es lo que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. La vindicación del valor propio del nombre de Dios, su naturaleza, su carácter, su gloria. Esto se llevó, hermanos, haciendo que su Hijo muera por nosotros, haciendo esa obra expiatoria en la cruz. La única forma en que se podía pagar un ataque a la gloria de Dios era que el Hijo muriera. No había otra paga, no había otra pena, hermanos. Era la única forma en que el pueblo de Dios se le podía acreditar la justicia perfecta. El Evangelio glorifica a Dios. Y dijimos, los reformadores recuperaron el Evangelio. El Evangelio satisface su justicia, magnifica a Cristo y justifica al pecador. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Todos se han rebelado contra la gloria de Dios, y todos están destituidos, están cortos, hermanos de Dios. No pueden compararse con la gloria de Dios. La pregunta que debe hacerse es esto, hermanos. Si hubiera amigos lo diría, o para amigos, ¿eres tan bueno como Dios? ¿Eres tan bueno como Dios? Porque por ese estándar el hombre va a ser juzgado. Sabemos que es imposible eso. Sabemos que es imposible y sabemos que Dios es justo. Si Dios no castiga el pecado, todos están perdidos. Pero conocemos, hermanos, que Dios envió a su Hijo al mundo para castigar el pecado de los pecadores,
así demostrando su justicia, su ira, su misericordia. Al final, Dios está vindicando su gloria. La salvación en Cristo, nada más es la solución, ¿no? Cuando tomas por fe. Eso fue el propósito, hermanos, eterno de Dios, de llevar a cabo nuestra salvación para darse a conocer. Dios no tenía que venir a este mundo ni crearnos. Dios no necesita de nosotros. Dios ni siquiera necesita que nosotros le glorifiquemos, porque todo lo que hacemos tiene pecado. Dios es inmutable, hermanos. Dios es glorioso, va a ser glorioso por siempre, no cambia. Pero el propósito eterno de Dios fue darse a conocer. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice que en los tiempos o en las eras venideras, Dios mostraría la inmensurable riqueza de su gracia hacia nosotros en Cristo. Y continúa, hermanos, esto. Tuvo un principio, tendrá un fin en su manifestación eterna, cuando regrese. Todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, es para hacerse conocer. Así la gloria de Dios está siendo demostrada, así está siendo vindicada hasta aquel día. El propósito de Dios entonces es revelarse a sí mismo en la salvación. Nuestra salvación en sí tiene 3 tiempos, ¿no? Fuimos salvos, nuestro punto de partida. Ahí fuimos justificados, ahí recibimos el perdón, ahí somos salvos de la pena del pecado. Estamos siendo salvos. Esto incluye cuando estamos siendo santificados. Tenemos el Espíritu. Y somos salvos del poder del pecado. Pero seremos salvos un día, hermanos, cuando seamos glorificados, cuando recibiremos la redención, de este cuerpo. Y seremos salvos de la presencia de Dios. Entonces solamente podremos reflejar perfectamente la gloria de Dios. Así es como Dios se revela desde la eternidad en el presente, salvando a su pueblo. Dios ha elegido un pueblo, hermanos, para que viva para su gloria. La elección nada más tiene eso. Efesios 1:4 habla, según nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, para que fuéramos de santo y sin mancha. Dios eligió su pueblo para que viva para su gloria. Jesús dijo para que sea la luz, para que andemos en los caminos que Él de antemano preparó. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice, para que anunciemos las virtudes. En otras palabras, para que anunciemos este Dios verdaderamente. Y el no hacerlo, hermanos, es robarle la gloria a Dios. La gloria de Dios debiera controlar nuestras vidas, sí, hermanos. Eso significa, hermanos, que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, responsables. Ya no se trata de intereses propios. No practicamos una religiosidad egocéntrica, hermanos. No tenemos que competir, no tenemos que pelear con nadie. Aunque muchas veces se ve eso, ¿no? Cuando queremos tener, siempre la razón. Ya no, hermanos. Debemos morir o negarnos esas cosas y solamente enfocarnos en dar gloria a Dios en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Ese es ser un discípulo fiel, fructífero, obediente, devoto, hermanos, alegre.
agradecido a Jesucristo. Eso significa vivir para Cristo y ganar otros para Cristo. Edificar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que al final nuestras vidas se conviertan en adoración. Hacer todo para la gloria de Dios significa que todo, ¿no? Todo, hermanos, lo que hacemos tiene que reflejar su verdad y su nombre, nada más. Nada más, hermanos, en lo que piensas, en lo que deseas, tu motivación. Y mientras más nos enfoquemos en eso, sé que el Señor, hermanos, se va a gloriar, vas a agradarle. Dios está haciendo su obra, sí, hermanos. Dios está haciendo su obra por medio de nosotros. Al final Dios se glorifica. Esto es lo primero que entra, es largo, extenso, ¿no? La esencia de la gloria de Dios y el pecado. Ahora quiero que veamos la gloria de Dios. Es la razón de nuestra existencia. La gloria de Dios es la razón por la cual existes, hermano. Dios nos ha creado para que Él reciba la gloria. Cada ser humano o cada persona, como dije un momento atrás, quiere saber las respuestas, ¿no?, a las preguntas más simples, básicas de la vida que mencioné antes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y siempre las respuestas están en las Escrituras. Pero también eso te muestra quién eres tú y lo que haces con tu vida. El problema o la respuesta a esta pregunta es cuando el hombre no considera a Dios. Ahí viene el problema. Estoy diciendo que fuiste creado para que Dios reciba la gloria. Esa es la razón de tu existencia. Cuando el problema viene cuando no preguntas qué dice Dios de tu existencia. Ahí viene el problema o surge. Porque si preguntas, la Biblia te va a responder. Y esas preguntas son muy importantes para que empieces a vivir y des la gloria a tu Creador. Por ejemplo, en cuanto a creer en Dios y cómo vivir la vida, las Escrituras te dicen. Si quieres saber por qué estás aquí en el mundo y quieres saber cuál es tu propósito de vida, necesitas buscarlo en la Biblia. Nada más. Vamos a leer en primer lugar el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos dice, hermanos, que Dios creó todo lo que creó para que Él pueda recibir la gloria, para demostrar quién era Él, para que Él reciba toda la gloria. Y nosotros, los seres humanos, somos parte de esa creación. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. ¿Acaso tú no eres la criatura de Dios? Y cuánto más razón ahora como hijos, de criaturas a hijos adoptivos, de hijos abortivos a hijos adoptivos, ahora para que cuentes la gloria de Dios. Esa es la razón de tu existencia, esa es la razón de tu redención, para contar la gloria de Dios, para que otros conozcan. Creado, salvado para obedecerle, para honrarle, para demostrar al mundo que Dios debe ser obedecido y honrado. Por eso existes, hermanos. Esa es la razón de tu Creador soberano. Isaías 43, versículos 1 al 7, es otro texto, lema, ¿no?, de la Reforma también. Estoy dando lectura a textos que ustedes ya conocen, pero les voy a llevar al versículo 7 para enfocarnos en el mensaje de hoy. El versículo 7 dice:
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios no ha creado, no formó, no hizo otra cosa que no sea para su gloria. Esa es la razón de tu existencia, para que el Señor sea glorificado. Mucha gente hoy día vive triste, desanimado, sin esperanza, no se sienten bien, no encuentran sentido a su vida, están perdidos. Aunque fueron creados para dar gloria a Dios, pero no lo reconocen como su creador soberano, ni quieren saber como Señor, no quieren leer su palabra, no tienen necesidad de salvación, están confundidos, están perdidos. Pero hemos leído el texto de Isaías: para gloria mía los he creado, dice, los formé y los hice. Tal vez tú te sientas, no sé si quiero preguntar, aquí sentado en la iglesia, y tal vez tu vida no tenga sentido. No lo sé. No sabes qué estás haciendo en este mundo. Hablo para creyentes, pero la respuesta dice el Señor ahí, ¿no? Para gloria de Él fuiste creado. En otras palabras, fuiste creado. O sea, Dios te creó, naciste, creciste, hermanos. Dios te salvó, estás en este mundo para dar gloria a tu Creador, a tu Salvador. No tienes que parar esa dirección. Y si no eres un cristiano, todavía es más terrible. Nosotros que sabemos la verdad. Pero el Señor sigue buscando. Quiere hacerse conocer por su nombre, por su obra. Él quiere ser obedecido. Solamente entonces tendrán sentido sus vidas. Aunque toda su vida han rechazado, ¿no?, a este Dios. Probablemente aquí estamos creyentes, salvos por la gracia de Dios, no sola gratia. Pero no sé si has pensado en esta verdad, que fuiste creado y salvado para dar gloria a Dios. Si no, estaremos hablando de cierta incongruencia en nuestras vidas. Por eso, en estos momentos, no sé cómo estás enfocado en tu vida, tus problemas, tus circunstancias. Pero tal vez no sabes cuál es el propósito de tu vida. No tienes que buscar en libros, no tienes que buscar en consejerías, en la psicología, en un centro universitario, no, hermanos. Sino en las Escrituras. Ahí está. Y cuando Dios te revele su voluntad para tu vida, habrás encontrado dirección. No vale huir, hermanos de Dios. Yo les digo, no huyan de Dios. Como Jonás, si Dios le dice, haz esto, háganlo. Si no, van a ser, infelices. Van a ser infelices. No les aconsejo que huyan, salvo que quieran ser tragados por una ballena. Y no hay cosa peor, hermanos, que estar 3 días casi muerto, salvo por soberanía de Dios, que Dios hizo que ese pez vomitara a Jonás, que al final hizo la voluntad de Dios para que Dios se glorifique y Jonás no se glorifique. Fuiste creado para glorificar a Dios y salvado. Tus problemas no son mayores. No son problemas, para Dios, ni tus circunstancias. ¿Te parece que estás sin sentido? No, hermanos, tienes un propósito de existencia. El mundo no lo tiene. Ellos viven para este mundo o para esta era o este presente. Hoy estás con vida, hermanos, por eso.
nada más para que glorifiques a Dios. No hay otra razón importante. Todo es secundario, hermanos. Todo es secundario. Con tal que al final tributes el honor a Dios. Para eso existes. Pero entonces, para pasar al otro, glorificamos a Dios, a reconocer que Él es nuestro Creador y que fuimos creados a su imagen para reflejar la gloria de Dios. Y nuestras vidas deben reflejar a Dios. La creación no hace eso. Pero Dios en la salvación está restaurando lo que el hombre ha dañado, a que el hombre no le robe la gloria. Por lo contrario, vemos cada vez, ¿no?, cuando Dios salva a su iglesia, a sus escogidos, vemos a este Dios soberano. Adán cayó, pero tenemos un segundo Adán que restaura las cosas. Ahora sí podemos dar gloria al Señor. No solamente, hermanos, es cantar. A veces es bonito poner, ¿no?, o hermoso adorar, o entonar himnos. No solamente es eso, se trata de nuestras vidas. Está involucrado toda la gloria de Dios. Y ahora pensemos en la salvación. La razón de Dios, o la gloria de Dios, es la razón de nuestra salvación. En otras palabras, Dios nos ha salvado para que Él reciba la gloria. Primero dijimos la esencia de la gloria de Dios y el pecado. La razón de la gloria de Dios es tu creación, y ahora la gloria de Dios es la razón de nuestra salvación. Todos tenemos el problema con el pecado. Y el pecado, en resumen, dijimos que es dejar de glorificar a Dios. Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? Preguntamos al texto. Separado o privado de algo. En otras palabras, no alcanzamos la gloria de Dios por nuestro estado caído. No podemos entender ni tener parte con Dios y su gloria. No podemos comprenderla, no podemos reflejarla. Es un problema, hermanos, porque vivimos solamente para nosotros, hablando, ¿no?, cuando no estábamos en los caminos del Señor. Pero nosotros mismos ahora vemos nuestro pecado, nuestra incapacidad. Pero una vez, hermanos, cuando Dios obra la salvación, podemos reflejar correctamente la imagen y la gloria de Dios. Parte de la razón por la cual Dios nos salva es para su gloria, para resplandecer la gloria de Dios. Éramos viles pecadores. 2 Corintios 4, versículos 1 al 6, nos dice, ¿no?, de Dios mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Dios. Satanás se encarga de cegar y Cristo se encarga de abrirnos los ojos. Y así, cuando nuestros ojos ven, glorificamos a Dios. Todo ser humano, hermano, necesita ser salvo para que dé gloria a Dios. Si tú compartes, al menos ten ahora esa impresión. Si esa persona se salva, va a dar gloria a Dios. Pero mientras no es salvo, no puede dar gloria a Dios, aunque cante gloria a Dios. Esas son las razones. El hombre necesita reconocer su rebeldía natural contra Dios. Necesita, porque está cegado. Entonces fuimos creados para la gloria de Dios, aunque el pecado obstaculizó nuestra comunión con Dios.
el hombre no refleja la gloria de Dios. No honra a Dios, no lo obedece. Rebeldía en todos sus caminos. Ya lo hemos dicho. Y Dios ha provisto, como un momento hemos hablado, ¿no? Cómo Dios vindica. Pero Dios ha provisto esta salvación por medio de su Hijo, que mandó a este mundo, a Jesucristo, para vivir perfectamente bajo la ley y después morir en otro lugar. Él tomó el castigo de los hombres que ellos merecían. Ya sabemos esto, hermanos, y lo enseñaron los reformadores. Dios no quiere que trabajemos mucho para merecer esta salvación. No solamente que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo por fe. Y cuando Dios nos salva, somos transformados. Y ahora podemos vivir de manera diferente. Y por último, es corto, hermanos. La gloria de Dios es la razón por nuestra santificación. Dios nos está santificando para que reciba la gloria, ni eso nos pertenece. En la santificación Dios poco a poco nos va cambiando, nos va transformando para que cumplamos su propósito en nuestras vidas. Nos está cambiando para que glorifiquemos, para que reflejemos su gloria. A través de la santificación Dios nos está regresando al estado en el cual Dios creó al hombre, de poder reflejar los atributos de Dios sin mancha, sin pecado. Es el proceso de santificación. Esta santificación no se va a acabar, todavía continúa, es progresivo. El día que estemos en gloria, cuando muramos o cuando Cristo regrese, se acabará. Pero Dios nos está santificando para su gloria. Dios no está, hermanos, alterando nada de su propósito. Romanos 8, 29 nos dice que Dios nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la santificación que Dios está usando para hacernos más como Cristo. Que cada día tengamos la similitud o que nos parezcamos en todo, hermanos, en todo a Él. Y eso incluye, hermanos, tribulaciones, pruebas, como dice, para que salgamos como el oro y que ya no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Solamente sabremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló, se despojó. Todo eso, hermanos, es un proceso. Dios cambiándonos para que reciba la gloria por medio de nuestras vidas. Filipenses 2, usted puede tener el texto 11 ahí, para que en el día final, dice Filipenses 2:11, Dios ha exaltado a Cristo, dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, dice el texto. Este es un llamado a la salvación, este es un llamado a la sumisión del Rey. Es lo que ahora hacemos como cristianos, nos estamos santificando, hermanos. Nuestras vidas cada día se parecen como la del Hijo. Pero un día, para los amigos, para la visita va a ser tarde. Es necesario que hoy lo reconozcan y se humillen. Aquel día, como dice Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Conclusión. Hemos estudiado, hermanos, en estas 5 semanas, estos 5 principios, estas 5 solas de la Reforma Protestante, de cómo ellos lo definieron, cómo les llevó, ¿no?, sus vidas a que transformen una sociedad. Debiera, hermanos, algo de nosotros esto animarnos
a levantar la bandera también de la fe reformada, partiendo de nosotros, hermanos. Esto hizo Dios en la historia, por medio de hombres como nosotros. Ellos redescubrieron la verdad para que la iglesia pudiera ser purificada, otra vez ser apegada a la Biblia, como al comienzo. Quiero algunas cosas considerar, algunas conclusiones. Primero, reconocer los valores espirituales, bíblicos e históricos de la fe cristiana, resumidos en la reforma del siglo XVI. Hay que reconocer, hermanos, estas verdades, estos hechos. Confiar esta salvación que Dios nos ofrece hoy para la humanidad. Esa es la única esperanza, hermanos, para la humanidad. Está en su palabra. Y destacar como un patrimonio de nuestra fe cristiana estas 5 solas. Estoy diciendo que debemos verlo como un patrimonio, como una herencia, como un legado, hermanos, estas 5 solas. No solamente es el hecho de tener tal vez ahí, ¿no? Es un logo. Y ahora que hemos estudiado 1 Corintios 10:31 de manera general y también dirigiéndolo a este principio de solideo gloria, hemos podido entender que Dios nos creó por eso nos salvó, por eso nos santifica. Y nada más tienes que preguntarte en tu vida cotidiana, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, tienes que preguntarte, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Cada palabra que dices en tu casa es para la gloria de Dios. La manera en cual cómo puedes tratar en tu familia a tus seres queridos es para la gloria de Dios. Respeto, obediencia, sujeción. Nuestras relaciones como iglesia local promueven la gloria de Dios. Demuestran a otros cuán amoroso y bondadoso es nuestro Dios. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. El trabajo en la iglesia, en tu casa, de cómo sirves, no importa sea pequeño o grande, tiene que tener ese enfoque, hermanos, de promover la gloria de Dios. Tal vez no quiero se puede hacer muchos interrogantes. El texto dice, o cualquier otra cosa. No excluye nada, hermanos. Cuando llegamos a este pasaje, debemos recordar estas verdades. Y solamente así podemos dar gloria a Dios y no ignorar. No ignorar. Tal vez es un poco, no decir un poco chistoso, pero es necesario, hermanos, decir así. Cómo te conduces, cómo administras tus recursos. Si vas a comer un alimento, ora, ¿no? Dale gloria a Dios. La bebida, el fútbol, el vóley, el ajedrez, etcétera, etcétera. Todo tiene su momento, toda recreación tiene que ser sano. ¿Se puede dar gloria a Dios? Eso es lo que 1 Corintios 10:31 nos dice. Ya sea que comas, hagas cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Esta es la última sola. Y tal vez en ocasiones se hablará aquí en esta iglesia. Y cuando se haga tiene que ser siempre para que Dios en todo sea glorificado. Pero parte de nuestras vidas, parte de nosotros. Que Dios, hermanos, pueda haberte dado un entendimiento mayor ahora, que podamos eso reflejar, para que podamos, no para que la sociedad o la gente pueda vernos, que tenemos principios sólidos, ¿no? Tenemos estas 5 solas que nos ayudan a vivir cada día para la gloria de Dios. Quiero terminar leyendo Efesios 3:20-21.
Efesios capítulo 3, versículos 20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, glorioso Señor, soberano, alto, bondadoso. Gracias te damos por esta iglesia. Aquí está tu pueblo hoy que busca, Señor, tributarte gloria. Te damos gracias por estas enseñanzas, oh Dios, que nos traes a mente, a memoria. Tal vez es la primera vez o la segunda, pero solamente te queremos dar gracias y que nos capacites, oh Dios, para que podamos ser esa luz, esa sal de este mundo para darte gloria. Ayuda a tu pueblo, Señor. Hazte conocer en medio de las naciones con nuestras vidas. Engrandécete, oh Dios, que tu pueblo encuentre regocijo. También nos gloriaremos en tu venida, cuando tu pueblo exclame al bendito seas. Cuando vengas, tu pueblo se regocije por las cosas grandes que has hecho en nosotros. Gracias te damos, esto oramos en nombre de Jesús. Amén.